Dice Karina, ¿qué tema continúa? Taller de Jefferson. A ver, Ángel, ¿qué continúa? ¿Qué tema continúa hoy día? ¿Qué tema tiene que trabajar hoy día? A ver, Oscar, Jefferson, ya tenemos 12. ¿Ya? A ver, ¿qué recuerdan? A ver, ¿qué dice Karina? Histología, muy bien. Henry contestó, muy bien. Entonces tenemos 13 personas ya, pero vamos empezando porque este es un tema amplio. Entonces ahí tenemos a Henry que nos dice histología animal y vegetal. Perfecto. Hoy día tenemos que trabajar histología animal y vegetal. ¿Qué tejido recuerdan? A ver, en histología, empecemos con histología animal. Por ahí vamos a empezar. ¿Qué tejido recordamos? A ver, ¿qué recuerdan? ¿Qué tejido? ¿Cuáles son los tejidos? Animal, a ver, de origen animal. Comencemos. Herbert, Eliseo, Carlos Hugo, Sanancina, Panduro. A ver, comencemos. Epitelial, muy bien. José Altamirano Julca dice, el epitelial es uno. Muy bien, un tejido epitelial. Luego, continuamos. ¿Qué otro tejido más recuerdan? ¿Qué tejido más? A ver. Tejido conectivo. Muy bien, Herbert dice tejido conectivo, ¿no? José ha dicho tejido epitelial y tejido muscular. Ah, muy bien, tejido epitelial y muscular también. Sí, muy bien, José, está bien. Entonces comenzamos teniendo esa base, ¿no? Tenemos un tejido epitelial, un tejido muscular, un tejido conectivo, ¿ya? Algo más, falta un tejido más. Falta un tejido, falta un tejido. A ver, nervioso. Muy bien, José. Herbert también, muy bien. Seguimos con los recuerdos. Los recuerdos ayudan bastante a anclar lo que vas a saber y lo que tienes. Muy bien. Entonces, ya tenemos todos los tejidos, ¿no? Tejido epitelial, tenemos el tejido conectivo o conjuntivo, que es lo mismo, tejido muscular, recordaron, y por último, recordar el tejido nervioso. ¿Ya? Está muy bien. Entonces ya tenemos esos tejidos. Vamos entonces a ver lo que es los tejidos y apuntando a lo que tenemos que recordar en relación a nuestras preguntas de admisión, ¿no? Que necesitamos nosotros resolver en cuanto a esa medida. Ya tenemos 29, 28. Ahí tenemos uno más. A ver, ¿cuántos serán? Vamos viendo. Listo, creo que ahí son todos ya. Esperemos que ahí sean todos. Vamos entonces, vamos haciendo nuestra presentación para veamos los tejidos. Ya. Entremos, siguen trabajando. Hola Jimmy, muy buen día Jimmy. Ahí tenemos a alguien más que quiere entrar. Ya. Vamos entonces avanzando para llegar hasta el... Hola Leonardo, ¿cómo estás? Ya, avancemos un poquito más. Listo, ahí está Leonardo llegando también. Bien, empecemos. Tenemos en cuanto al tejido animal, nosotros sabemos que los tejidos pues se han formado por el conjunto de células, ¿no? Pero este tejido ha tenido su origen, especialmente cuando tenemos nosotros que recordar el tejido, el embrión, ¿no? Hay un momento en que ha habido la fecundación y para dar origen a un ser vivo hablamos de la fecundación, unión entre óvulo y espermatozoide, eso le llamamos nosotros fecundación, y luego viene la división celular y se convierte en una mórula, ¿no? Esa mórula es un conjunto de células, ¿no? Y esas células van a ir a diferenciarse en las tres capas que queremos recordar ahora. Hay una que se llama ectodermo, ¿no? Ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿no? Entonces, esas tres capas tenemos que recordarlo en estos momentos para poder ver de dónde proceden los tejidos que hemos recordado, los 4 tejidos que estamos ahorita que captando para que se pueda apuntar a las características principales que tienen ellas y uno de los puntos es de dónde proceden. Si ustedes ven este cuadrito, acá vemos la procedencia, ¿no? De dónde proceden, cuál es el origen. La primera, por ejemplo, nos habla del epitelio. A ver,
¿Quién me está ayudando ahí para poder interpretar el cuadro? Si les preguntaríamos de dónde procede el epitelio, de dónde el epitelio, de qué capas germinativas o de qué capa germinativa procede el tejido epitelial. A ver, ¿qué me dirían? A ver, los que están atentos ahí mirando sus diapositivas. ¿De dónde procede? A ver, el epitelio, según la interpretación del cuadro que tenemos al frente. A ver, entrando en preguntas, a ver, ¿de dónde procede? ¿De dónde procede el tejido epitelial? ¿De qué capas germinativas? A ver, ¿dónde ese chat? 40 personas, y acá tenemos 41 ya. Con Andrea tendríamos 41. A ver, es un grupo muy activo. Siempre contesta las preguntas para que la clase no sea tétrica, ¿no? No va a estar solamente una de las tres. Perfecto, muy bien, muy bien. Interpretando el cuadro, entonces, con este cuadro no se van a olvidar seguramente, o la manera que ustedes lo elijan, pero el epitelio, el tejido epitelial procede de las tres capas. Y ahí vamos a ver cuando procede del ectodermo, en donde lo ubicamos, del mesodermo y del endodermo, en qué parte, o sea, que el juego está entre en qué parte del cuerpo se encuentra, ¿no? En qué parte del cuerpo se encuentra. Ahí esas son las preguntas que los viene acá, aparte de otras preguntas que hay, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, ¿quién más? Listo, ya, vale que sea. Luego tenemos al tejido conectivo, a ver, el tejido conectivo, ¿de dónde procede? ¿De qué capa germinativa procede el tejido conectivo? A ver. Muy bien, gracias Ángel, Leonardo, muy activos. Eso ayuda a animar a la profesora y a ustedes y a los demás a hacer un poco más activo la temática de tejidos, que es teoría, bastante manejo de términos. A ver, del mesodermo, muy bien. Entonces, el tejido conectivo procede del mesodermo igual que el muscular. Entonces, no hay que olvidarnos, el tejido conectivo y el muscular procede del mesodermo y el tejido nervioso del ectodermo. Entonces, ahí tenemos ya la procedencia o el origen de los cuatro tejidos que vamos a ver a continuación. Otro término aquí para poder seguir viendo estos tejidos es la presencia de una sustancia intercelular. Entre célula y célula hay una sustancia. Esa sustancia lo diferencia para diferenciar los tejidos. Cuando vamos a ver tejido epitelial, vamos a ver que las células están contiguas, una a continuación de otras, y hay escasa o nula sustancia intercelular entre ellas. A diferencia, cuando veamos el tejido conectivo, ahí sí vamos a ver que las células están embebidas en una sustancia o llamada matriz extracelular. Entonces, ahí vamos a ver, eso es una diferencia entre los tejidos, esa sustancia intercelular. En caso del muscular, también tiene escasa y como el tejido nervioso. La que tiene abundante sustancia intercelular, entre célula y célula, es el tejido conectivo o también llamado conjuntivo. Entonces, sigamos viendo los tejidos. Y aquí vemos esa diferencia en síntesis, las diferencias. El epitelio, el tejido epitelial, el conectivo muscular y nervioso, y vemos entre todas ellas que el conectivo tiene abundantes sustancias intercelulares, así como vemos en la foto acá, ¿no? Estas células color lila embebidas en sustancias, no están juntas unas con otras, igual como el tejido epitelial que está en la parte superior, ¿no? A eso estamos refiriéndonos. Bueno, y en cuanto a las diferencias, a la célula notoria, que lo diferenciamos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, porque hacemos uso de este tipo de alimento, de la carne, ¿no? Es muy claro decir, pues, ¿no? Cuando me toca nervio, muy nerviosa, la tiene mucho nervio, o es músculo, el verdadero músculo. Hay una diferencia total entre una y otra. Entonces, diferenciar músculo y nervio es claro en nuestra vida, ¿no? Y por eso son células muy diferenciadas. ¿Cómo se llama la célula que representa el músculo, la que está constituyendo el músculo? ¿Cómo se llama esa célula? ¿Quién recuerda? A ver ese chat, Leonardo, Ángel, ¿cómo se llama esa célula? Que representa, acá vamos a ver miocito, perfecto. Los miocitos, células alargadas, ¿no? Muy bien, Rodrigo. Células alargadas y son muy diferenciadas en relación a las demás células. Y en el caso del nervio, tenemos a las neuronas como representantes, pero no son las únicas, las neuronas que también tienen una característica muy particular y no se pueden confundir. A diferencia que las epiteliales y conjuntivas, y conectivas, conjuntivas sí hay, no hay diferencia mucha, hay mucha, puede ser poco diferenciada.
Otra característica en general, porque vale partir de lo general, hay que saber lo general para luego ir a lo específico, ¿no? Entonces, en cuanto al epitelio, el tejido epitelial generalmente se encuentra revistiendo los órganos o también revistiendo lo que es los vasos sanguíneos. Y ahí vamos a ver, es muy importante el revestimiento de los vasos sanguíneos por el tejido epitelial que le llamamos nosotros el endotelio, el endotelio. En caso del, del, de los vasos sanguíneos, venas, arterias. También tenemos el tejido epitelial en las glándulas, en las glándulas, especialmente en los conductos de las glándulas. Ya van a ver ustedes que hay unas glándulas que tienen conducto y otras no, de acuerdo a ello su diferencia entre endocrinas y exocrinas, que también es un juego de palabras que hay que entenderlo para poder marcar correctamente. Entonces hablamos de tejido de secreción. También función de secreción, el caso del epitelio el tejido epitelial. En cuanto al tejido conectivo, en términos generales decimos que, por ejemplo, cuando hay una conexión entre hueso y hueso, una conexión entre músculo y hueso, ¿no? Es muy importante ver ese tipo de tejido conectivo para conectar también. También hay en revestimiento. El tejido muscular, no nos vamos a olvidar que sirve para la contracción y el tejido nervioso para los impulsos nerviosos, para los estímulo-respuesta, ¿no? Bien, en cuanto al tejido epitelial, ya hemos estado mirando de que el tejido epitelial, como bien han recordado y después ha interpretado el cuadro Ángel y Leonardo, nos dice que el tejido epitelial procede de las tres capas. ¿Qué me pueden preguntar sobre eso? Sobre en dónde se encuentra ese tejido, ¿no? Ese tejido que procede, es epitelial, pero procede del ectodermo. Y ahí acá hay un resumen que los puede ayudar. Es, por ejemplo, la epidermis. La epidermis procede del ectodermo y el epitelio de las fosas nasales, de la boca, ¿no? Y en la parte anal, ahí tenemos el ectodermo. Y justo están casi al exterior, ¿no? No hay que olvidarse, hacia el exterior, dando su límite al exterior. Luego tenemos el mesodermo, ahí tenemos, está en el epitelio urinario, el epitelio genitales y el endotelio. El endotelio, no se olviden que es una pregunta que ha venido ya, el endotelio es un tejido epitelial que recubre a los vasos sanguíneos, sanguíneos, arteria o vena en el interior, en la luz del vaso, dentro es la primera capa se llama endotelio. Y ese endotelio es tejido epitelial, ¿no? Y procede del mesodermo. Por último, del endodermo, el tejido epitelial que se ha originado en el endodermo, tenemos en las vías respiratorias y el epitelio del aparato digestivo. ¿Ya? Vamos entonces viendo las características del tejido epitelial. Es un tejido epitelial que no está irrigado por vasos sanguíneos, generalmente no tiene mucha irrigación sanguínea, y hay dos tipos, el simple y el estriado. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia, a ver, entre el simple y el estriado o estratificado? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Dónde está el chat activo? 45 alumnos ahí que pueden escribir, mínimo, a ver, ¿quién va a escribir? ¿Cuál creen que es la diferencia entre el tejido epitelial simple y el tejido epitelial estratificado? ¿Qué me dirían? A ver, ¿dónde están mis 44 alumnos? ¿Qué diferencia le darían entre por qué es simple y por qué es estratificado? A ver, ¿por qué es simple y por qué es estratificado? A ver, ¿cuál es la respuesta? A ver, simple no tiene pared celular. Ay, Smith, Smith, por las capas. Muy bien. Smith, la pared celular solamente está en qué células. A ver quién me contesta. ¿En qué células tienen pared celular? ¿La célula de origen animal o la célula de origen vegetal? La vegetal, y estamos en el tejido. Ah, ya, disculpado, Smith.
Eres muy, muy cordial, está bien. Mira, ve, hasta en las palabras se nota muy bien. Y lo que dice Rodrigo está bien, ¿no? Por las capas. Muy bien, esa es la respuesta. Entonces, en el simple es una sola capa. Y aquí recuerden la pregunta de admisión que ha venido no solamente en San Martín, yo lo veo en otras universidades, sobre el endotelio. El endotelio, yo me fastidiaba esa pregunta porque decía qué tan específica, pero no es tan específica. El endotelio es una capa de tejido epitelial que rodea a las venas o arterias en el interior. Acá está el endotelio. Y como dice su compañero muy bien, recuerda, ¿no? Y por la imagen es una sola capa. Entonces, cuando hablamos de simple es una capa y cuando hablamos de estratificado tiene más capas, más capas. Y va a cambiar de acuerdo a la forma de las células, ¿no? Algunos se parecen a un prisma, otros se parecen a un cubito, ¿no? Y algunos son alargadas, es muy importante. Pero dentro de todo ello hay un término que ha venido en la admisión también sobre la palabra pseudoestratificado. ¿Por qué creen que es muy bien, Mailer, Chistama? Muy bien, una sola capa, el simple. Muy bien. Ahora, ¿y qué significa? ¿Por qué pseudoestratificado? ¿Qué es el prefijo pseudo? A ver. Muy bien, buenos alumnos. Rodrigo Smith, muy bien. Así sí da ánimo explicar, ¿no? Porque no estaría mirando a la laptop y no me pone ningún gusto ahí. Pero cuando los escucho, sí. A ver, falso. Muy bien, Rodrigo. Falso. Entonces, si ustedes ven la imagen ahí, como hemos dicho muy bien, el simple es una capa, pero aquí en el pseudoestratificado los núcleos se han ido de unas células en la parte superior y las otras en la parte inferior, dando una falsa imagen de que fuera dos filas de células, y no es cierto, ¿no? Es una sola fila, solamente que los núcleos se han ordenado de una manera tal que confunden. Entonces se llama un epitelio pseudoestratificado. Y ahorita le vamos a ver en dónde encontramos pseudoestratificado, porque la idea es primero entender por qué es simple, por qué es estratificado y por qué es pseudoestratificado. Y luego vamos a precisar cuáles son esas preguntas que ha venido o puede venir con relación a dónde la encontramos, porque esa es la idea, ¿no? Las preguntas vienen por ahí. Muy bien, vamos entonces sabiendo eso. Hemos estado viendo al inicio, ya hemos estado diciéndolo a cada momento, le digo esa pregunta sobre el epitelio simple plano, que se encuentra especialmente en los vasos, ¿no? Y hablamos de venas y arterias, y ahí se llama endotelio. Me pueden decir, el endotelio es un epitelio simple plano, ¿ya? Cuando se encuentra revistiendo la cavidad corporal, le llamamos mesotelio, ¿no? Y cuando se encuentra en una célula muy importante, que es la unidad que representa a los riñones. ¿Cómo se llama esa célula? Esa célula que está en especialmente esa estructura que está componiendo los riñones. ¿Cómo se llama? A ver, ¿dónde está Rodrigo Smith Mailer? A ver, ¿qué me dicen? ¿Quién sabe cómo se llama cuando dice tú estudias esa célula y vas a entender todo el funcionamiento del riñón? ¿Cómo se llama eso? ¿Mm? A ver, 45 cerebros pensando. ¿Cómo se llama? Es igualito cuando te dicen, si tú estudias la célula, ya sabes, se llamará cápsula de Broman. A ver, muy bien, Smith, ahorita lo vas a saber. Jessy, vas a tener dos preguntas en tu mano y ahorita. Espérate un ratito, sigue tu atención. Será cápsula de Bowman. A ver, 45 cerebros pensando. ¿Cómo se llama esa célula? Esa parte del riñón que te dicen, si tú le estudias, ya lo sabes, se estudia una nomás para que le sepas todo el funcionamiento del riñón. Igual que del pulmón, ¿no? Cuando estudias tú esa partecita, lo sabes todo el funcionamiento del pulmón. En el caso del riñón, ¿cómo se llama? El nefrón, perfecto, el nefrón. Y el nefrón tiene una parte que se llama cápsula de Bowman, el nefrón. Entonces, el nefrón, no se olviden, seguramente se va a estudiar en órganos y en sistemas, ¿no? Bueno, en el nefrón está constituido de tejido epitelial simple plano. Y la otra unidad que hemos dicho del pulmón se llama alveolo, el alveolo respiratorio. Si tú conoces cómo funciona un alveolo, pues conoces cómo funciona el pulmón. Igual, en el riñón es el nefrón y en el pulmón es el alveolo. Muy bien, y ahora sí, Smith ya recuerda, y ahora sí, eso no te vas a olvidar.
Entonces, ¿pero de qué tejido tiene? Tejido epitelial simple. ¿Listo? Eso ya es lo que hemos hablado ahorita, ya ha venido, por eso estamos tratando de que esté dentro de su bagaje de preguntas básicas, ¿no? Porque uno siempre tiene, ese ha sido básico, básico, pero donde que venga, y si viene lo mismo, no, te vas a arrepentir de decir, bueno, como es básico, ya voy a hacer otra cosa. Primero estudia lo básico y luego continúas profundizando más para tener un pie adelante que los demás, ¿no? Se supone que esa es la idea. Conducto epitelio simple cúbico, ¿dónde lo encontramos? En las glándulas exocrinas, pero en el conducto. Y aquí hay una diferencia entre glándula exocrina y glándula endocrina, ¿no? Y especialmente la diferencia ¿en qué está? A ver, ¿alguien sabe? A ver, para avanzar, o tengo que ver 45 nos, o alguien que dice sí. Hay diferencia entre glándula exocrina y endocrina, y esa es pregunta de admisión también. ¿Cuál es la diferencia entre las dos para poder marcar bien? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se dice exocrina y endocrina? A ver, sí, no, para avanzar. ¿Qué me dicen? ¿Alguien recuerda? Ya, acuerden de esa pregunta que también lo vamos a dilucidar más allá. Pero acá hay que ver el conducto. ¿Dónde se encuentra ese tejido? En el conducto de la glándula exocrina. También lo encontramos en la superficie del ovario y en los túbulos renales. Así es como lo van a estudiar esto. Es el medio externo, ya por ahí está la idea. Muy bien, Rodrigo, produce el enlace, ya, ahí está la idea. Ya ahorita lo van a marcar bien para su lenguaje. Ahorita lo vamos a hacer. Luego, entonces tendremos el simple cilíndrico, donde lo encontramos en el seno delgado, en el colon, en el estómago y en la vesícula biliar. Entonces está precisado qué es lo que deben ustedes trabajar. Y aquí estaba donde hablábamos del pseudo estratificado, el que es falso, que es dos extractos y no es solamente uno, por eso dice pseudo estratificado. ¿Dónde lo encontramos? En la tráquea, en el árbol bronquial, ¿no? En los broncos, bronquiolos, en el conducto deferente, por donde pasan los espermatozoides, ¿no? Y en el conducto eferente del epidídimo. También hay una pregunta sobre el epidídimo, ¿no? ¿Qué célula reviste esos conductos? Es el pseudoestratificado, y justo acá sí ya está la pregunta hecha sobre esto, sobre el pseudoestratificado, ¿ya? Especialmente en la tráquea y en los conductos, deferente y eferente. Bueno, el estratificado plano lo encontramos en la epidermis, nuestra piel, la cavidad oral y del esófago, y en la vagina, ¿ya? Ahí le encontramos el estratificado plano. Y el estratificado cúbico, también el conducto de la glándula sudorípara. Esta pregunta sí ha venido, ya está, no sé si la han revisado. Conductos de las glándulas sudoríparas. ¿Qué tejido tiene? Estratificado cúbico. ¿Ya? Ese sí ha venido. Conductos grandes de las glándulas exocrinas, también hemos dicho que está en los conductos, generalmente está en los conductos de las glándulas exocrinas, solamente las que tienen conductos es las exocrinas, y ahí está la diferencia. La unión anorrectal, también ahí tenemos ese tipo de tejido. Bueno, y en cuanto al verdadero estratificado cilíndrico, sigue estando en los conductos de las grandes glándulas exocrinas, y también tenemos en la unión anorrectal que hemos estado viendo también hace rato. En su separata dice, en su separata que están mirando ustedes, dice seguramente este epitelio, hay un epitelio que está al final y que dice epitelio de transición, y en ustedes dice polimorfo, ¿no? Polimorfo. ¿No? Especialmente, o también llamado urotelio, ¿no? ¿Y por qué urotelio? Porque se dan cuenta que todas las partes que está es del aparato excretor, del excretor. Ahí tienen el cálices, ¿no? El cálice es parte del riñón, los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? Se dan cuenta que todo esto es del sistema urinario o excretor. Entonces, a esto le llaman epitelio de transición, o también llamado, en su separata dice polimorfo, o sea, tiene varias formas las células. Acá está dibujado bonito, pero en sí no tiene tan forma exacta como la que tiene los otros epitelios, por eso dice polimorfo. Bien, entonces este sí está para que se acuerden más rápido, ¿no? Listo. Y acá viene lo que estaban ustedes para el caso de Rodrigo, que estaba contestando muy bien, y el caso de él estaba contestando sobre las glándulas exocrinas. ¿Cuál es la diferencia? Si vemos acá,
Ustedes ven acá la glándula. Estas son glándulas exocrinas y glándulas endocrínicas. La diferencia está en una sola cosa, en el conducto. Si ustedes ven, estas dos son glándulas. Y acá también tenemos otra glándula. Esta glándula de la exocrina tiene un conducto para poder segregar por ahí las hormonas. Y ahí se va al sistema circulatorio. Las dos se van al sistema circulatorio, pero acá necesita un conducto para llevar al sistema circulatorio. Algunas lo segregan en el mismo sitio también. También funcionan con las dos. Aparte de tener este tipo de glándula, tienen al costado la otra glándula endocrina que se va a segregar en el sistema circulatorio de frente. Igual, acá ven la imagen, acá viene la glándula redonda, en ningún momento tiene un canal para ir hacia afuera, sino el sistema circulatorio pasa cerca y justo está estratégicamente cerca para que de frente lo segreguen al sistema circulatorio. Entonces, la diferencia principal está en el conducto, en el conducto. Las exocrinas tienen conducto y las endocrinas no. Bueno, uno de los ejemplos clásicos seguramente se va a tocar en el sistema endocrino, pero vamos avanzando. Uno de los ejemplos clásicos es las glándulas salivales. Las glándulas salivales son las que tienen conducto y por lo tanto están clasificadas dentro de las glándulas exocrinas. Y las endocrinas son las que no tienen, y ahí tienen la hipófisis, la paratiroides, bueno, y todas las demás glándulas. Y las que tienen los dos, hay tanto glándulas que tienen conducto y no tienen conducto, ahí tenemos al hígado, al testículo, al ovario y al páncreas. Esas son las glándulas mixtas, o también llamado anficrinas. Anfi, prefijo ambices, ambos, tiene ambos tipos de sistema, ¿no? A eso se refería, y no se olviden de la palabra conducto. ¿Y por qué estamos tocando acá? Porque en el conducto tiene tejido epitelial, ¿ya? No se olviden. Por eso estábamos hablando de eso. Ya, entonces ahora sí, Rodrigo, ya creo que ya hilaste la idea en la medio, en la sangre. Muy bien, porque no porque no tienen conducto, ¿no? Ahí está Rodrigo, está con su primera frase, la frase dice, los endocrinos se crean, ¿y por qué no tienen conducto? La diferencia está en el conducto. Listo. Ya, muy bien. Ahora pasemos a lo que es los tejidos. En esta imagen vamos a poder acordarnos y poder trabajar lo que es los tejidos. Ya. Tenemos el tejido epitelial que ya lo hemos visto y que tienen que seguir repasándolo. El tejido nervioso que se va a ver las preguntas relacionadas al tejido nervioso y lo muscular. Pero ahora vayamos al tejido conectivo, que es el más amplio, el tejido conectivo, el tejido conjuntivo conectivo, ¿no? Para conectar, como dice, ¿no? Bueno, ahí tenemos los tejidos, por ejemplo, el tejido adiposo, ¿no? ¿Cómo se llama la célula del tejido adiposo? A ver qué me dicen. ¿Cómo se llama la célula que representa el tejido adiposo, que está constituyendo el tejido adiposo? ¿Cómo se llama? A ver, ¿dónde están mis 44 jóvenes damas y varones? ¿Dónde está? Estamos trabajando con Rodrigo nomás. A ver, rápidamente. Utilicen las imágenes, las diapositivas conmigo para que vayan avanzando y yo voy explicando y así vamos avanzando. Porque si no, vamos a seguir en este. A ver, ¿cómo se llaman esos donde se encuentran los adipocitos? Los adipocitos. Ahí se encuentran los lípidos, ¿no? Lípidos o grasas. Muy bien. Siempre en cada tejido acá les van a decir ¿qué célula lo representa? ¿Qué célula toma su nombre específico? Ya empezamos con uno que son los adipocitos del tejido adiposo. Luego tenemos el tejido sanguíneo, ¿no? El tejido sanguíneo especialmente formado por las células sanguíneas y el plasma, ¿no? Ahí te lo vamos a ver la diferencia entre plasma y suero, también hay un término ahí, ¿no? Pero vamos en las células sanguíneas. En las células sanguíneas vemos los leucocitos, los eritrocitos y los trombocitos o plaquetas. ¿Cuál de ellos no son células? ¿O todos son células? ¿Qué me dicen? A ver, empecemos reflexionando y viendo, haciendo deducciones. Decíamos que el tejido sanguíneo tiene leucocitos, eritrocitos y trombocitos y plaquetas. Rodrigo dice, las plaquetas o trombocitos no son células, ¿no? Y las únicas células, y es cierto, las únicas células son los leucocitos y los eritrocitos, ¿no? Ahora, otras diferencias acá, yo también, muy bien, Smith, ¿dónde estaba tú? ¿Dónde has dicho? Perfecto, Smith Escobedo, Marichi.
Perfecto, entonces eso no hay que olvidarnos. Y hay que agregar también que los trombocitos no son células y provienen de una célula llamada megacariocito, así se llama, megacariocito, ¿no? Esa célula megacariocito se divide, se fragmenta y nos va a dar las plaquetas. Por lo tanto, no son células. A diferencia de que los leucocitos y eritrocitos sí son células y bueno, sus funciones principales, tanto las plaquetas, tienen fibrinógeno y va a ayudar a la coagulación, los glóbulos rojos para el transporte de CO2 y oxígeno, y los leucocitos cuando hay infección va a aumentar, ¿no? Los leucocitos y de forma normal lo tenemos y funciona para la defensa, ¿no? Cuando ingresa un virus, una bacteria, un hongo o cualquier sustancia que nos va a causar infección, esto incrementa para que esto sea la primera defensa, dice, ¿no? Y una de las series de los leucocitos son los neutrófilos, ¿no? Los que se encargan de fagocitar, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos las diferencias. Otra de las diferencias es en cantidad, ¿no? Hablamos que los eritrocitos están en mayor cantidad, y luego le siguen las plaquetas y lo terminamos con los glóbulos blancos, hablando de las cantidades. Ya lo vamos a repetir más allá, ojalá que lleguemos. Tejido óseo. El tejido óseo es otro tejido que tiene dos partes, el tejido esponjoso y el tejido compacto, ¿no? Eso sí lo hemos visto cuando, bueno, ¿quién no ha chupado un hueso, no? O ha visto un hueso, ¿no? El hueso tiene dos partes. La pregunta que les ha venido acá es sobre el tejido compacto. Su forma de nutrición es a través de un conducto que se llama el conducto o canal de Harber. En ese canal de Harber, que está en el tejido compacto, tiene un nervio, una vena y una arteria. Un nervio, una vena y una arteria. Entonces ahí tenemos el canal de Harber, que nos ha venido sobre el tejido compacto. Muy bien. Ahora entremos bueno, ya sabemos que la célula que lo representa son los osteocitos, aparte de eso hay los osteoblastos y los osteoclastos, ¿ya? Es duro, ¿por qué es duro? Porque tiene calcio, fosfato de calcio, por eso es esa consistencia dura, ¿no? Luego tienen el tejido cartilaginoso. En el tejido cartilaginoso, la célula que lo representa, ¿cómo se llama? A ver, ahora sí los escucho. Ahora sí, Smith, a ver, dime. ¿Cómo se llama la célula? Si hemos dicho que el tejido óseo está representado por los osteocitos. Aparte de eso hay otras células más, pero más característico es el osteocitos. Y hemos dicho también que en el tejido óseo, ahora hablamos del tejido cartilaginoso. Hemos hablado del tejido adiposo, el adipocito. ¿Y el tejido cartilaginoso cuál sería? ¿Cómo se llama la célula del tejido cartilaginoso? ¿Qué nombre tiene? ¿Dónde está Rodrigo? Smith. A ver, ¿quiénes quedan en el 44? 44 personas. A ver, ¿cómo se llama? Escriba. Los condrocitos. Condrocitos o condroblastos. Condroblastos, ¿no? Los condroblastos. Muy bien. Se llama condroblastos. ¿Ya? Ahí esas son preguntas también básicas en esta parte. Bueno, y el cartílago lo vamos a encontrar en varias partes, ¿no? Especialmente en los extremos de los huesos, ahí tenemos cartílago. Aparte que tenemos pues en las orejas, en los oídos, ¿no? En las vías respiratorias. Eso es importante. Ahora, los dos términos que es de tejido conectivo y muy usado también por nosotros, que es de los tendones y ligamentos, que es tejido conectivo o conjuntivo. ¿Cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? A ver, según la gráfica que ustedes están viendo. ¿Cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? La diferencia entre un tendón y un ligamento. ¿Cuál sería la diferencia? A ver qué me dice. ¿Sí ve su diapositiva o no ven la En su diapositiva? función, profesor. A ver, ¿cuál es? A ver. O sea, el tendón une músculos y huesos y el Ya. ligamento huesos. Perfecto. Entonces tenemos, es la diferencia, a veces no lo usamos bien, me dice, me duele mi tendón, me malograron el tendón, el ligamento, entonces a veces no hay también coherencia en lo que a veces usamos, ¿no? Pero para su examen, para la admisión es interesante saber que los dos son tejido conectivo y que cuando hay unión de hueso-hueso, hablamos de ligamento y cuando hay de músculo-hueso, hablamos de tendón, ¿no? Entonces, eso es muy importante recordarlo. Lo que no está en la gráfica con respecto al tejido conectivo es sobre el tejido embrionario. En el tejido embrionario hay el tejido
que es propio de los embriones y se llama mesenquimal. Eso no se olviden, tejido mesenquimal, el que se encuentra en los embriones, estoy hablando del tejido conjuntivo. El otro punto acá es del tejido mucoso, que es también el tejido conectivo, pero que se encuentra en el cordón umbilical, ¿no? Y ahí le llaman la gelatina de Washington. Eso también es importante recordar, que no estaba en el organizador anterior. Entonces tenemos el mesenquimal y el mucoso. Los dos se encuentran en el embrión y específicamente en el cordón umbilical encontramos el mucoso, tejido mucoso, o gelatina de Washington. Listo. Otra pregunta con respecto al tejido conjuntivo. Hay un tejido conjuntivo propiamente dicho. Tienen de varios tipos, pero uno de que ya está en el medio es sobre el tejido conjuntivo laxo, ¿no? El conjuntivo laxo es un tejido que especialmente tiene abundante matriz extracelular, ¿ya? Bastante matriz extracelular y tiene escasas fibras. Tiene fibras, pero tiene escasas, con la diferencia con el conjuntivo denso, que sí tiene bastante fibras, pero es que escasa matriz, ¿no? Escasa sustancia de matriz extracelular. Entonces, y especialmente este está constituyendo lo que es los rellenos del cuerpo o también recubriéndolo el cuerpo, ¿no? Recubriendo o constituye el relleno del cuerpo, el relleno. Eso también ha venido sobre esa pregunta y sobre la característica que le estaba diciendo sobre las fibras que tiene poco, pero tiene mayor matriz o sustancia extracelular. Y en cuanto al denso, hablamos de una membrana que cubre a los huesos que se llama periósteo. Ese periósteo está constituido de ese tejido denso. Tejido denso irregular está en los tendones y ligamentos, ¿no? Entonces, dos preguntas ahí importantes que recordar sobre el tejido laxo. Otra pregunta que nos viene es sobre la célula verdadera, la que representa el tejido conjuntivo. ¿Cuál es esa célula verdadera del tejido conectivo? Entonces, ahí hay que recordar al fibrocito como célula verdadera del tejido conjuntivo. Porque ustedes han visto ya que hay el tejido propiamente dicho y el tejido especializado, que hemos visto el tejido, otros tipos de tejido que lo van a ver, pero aquí lo que representa, y según los textos muy bien claro le dice, es el fibrocito, también llamado fibroblasto. ¿Ya? Vamos entrando. El tejido conectivo, y ahí tienen una imagen para que no se olviden en dónde se encuentra y cuáles son, ¿no? El tejido conectivo, hablamos del tejido óseo, hablamos del cartilaginoso, hablamos del tejido conectivo fibroso, hablamos de la sangre como tejido conectivo, el adiposo, que también pertenece al conectivo, y el tejido conectivo laxo, que está debajo de la piel, y por eso está la pregunta sobre esto, ¿no? Constituye rellenos, tiene poca matriz, escasas fibras y recubre los órganos, ¿no? Y es un tejido de relleno, dice su texto. Muy bien. Eso es en cuanto al laxo, por eso lo están preguntando. Luego les han preguntado en relación al hueso, y eso también ha venido en varios exámenes, sobre el hueso. El hueso tiene dos partes, ¿no? Hemos dicho de un compacto y un esponjoso que tiene trabéculas. Pero lo que les he venido acá es sobre esos canales que se encuentran en los huesos compactos y sirve para la nutrición, que es el canal de Harber, en donde ahí se encuentran, pues desde acá se ve bonito, ¿no? Se ve una vena, una arteria y se ve el nervio, los tres. Y por ahí es donde pasa por ese canal y por eso sirve para la nutrición de importancia para el hueso. Y también no se olviden que estábamos hablando del tejido denso, especialmente el regular, que constituye el periósteo. El periósteo es la capa que cubre al hueso. Ya hemos visto ese tejido también ahí. Listo. Luego, la siguiente pregunta que les hacen es sobre el tejido cartilaginoso. En el tejido cartilaginoso, en su guía dice hay tres tejidos, así como están, ¿no? 3 tejidos. Y les preguntan especialmente sobre el fibrocartílago. Como hay 3 tejidos, uno es hialino, el cartílago elástico, y el otro es el fibrocartílago o cartílago fibroso. Y los preguntan especialmente en dónde ubicamos eso. Por ejemplo, el cartílago elástico está en las orejas, ¿no? El cartílago hialino lo tenemos en la articulación. En la superficie de la articulación entre hueso y hueso hay un cartílago hialino para lubricación. Entonces ahí tenemos eso.
Y lo que nos preguntan ya ha venido sobre los meniscos. ¿Qué tipo de cartílago es? Entonces es fibrocartilaginoso o fibrocartílago, que es lo mismo en los meniscos, y también lo encontramos en las discos intervertebrales. Entre vértebra y vértebra hay un disco, y ese disco es de naturaleza fibrocartílago, ese es su tejido. Esa pregunta también ya lo vi. De esta imagen también pueden rescatar lo siguiente, ¿cuál es la membrana que cubre a este tipo de tejido? Y aquí tienen otro término más, que es el pericondrio, ¿no? Si en el hueso se llama periostio, aquí se llama pericondrio, ¿ya? La membrana que cubre al tejido se llama pericondrio y en el hueso se llama periostio, ¿ya? Las células que están embebidas en este tejido se llaman condrocitos, así se llaman los condrocitos, y también tienen las sustancias ¿cómo le llaman? La matriz extracelular, ¿no? Eso es importante recordar, ahí tienen en su material. Y tienen otra, en el caso solamente, si ustedes ven, esa sustancia que no lo tiene las tres, es el GAF, ¿no ves acá? GAG, que es la glucosamina, ¿no? La glucosamina, la glucosamina, este de acá. Si ustedes ven una diferencia más, un paso más hacia mi admisión, es recordar otras cosas más aparte de lo que me han preguntado. Si tú ves, todos tienen matriz extracelular y hay una sustancia, dice, acá tiene una sustancia rica en glucosamina, ¿ya? Esas son las diferencias que ven en su guía y también está en la misma imagen que le he bajado. Listo. Esas son las preguntas posibles en esta parte y lo que ustedes deben saber. En los huesos existen 4 tipos de células. Los osteocitos, que mantienen al tejido óseo. El osteoblasto, que forma la matriz de ese tipo de tejido. Y las que dar origen a todas las células se llaman las células madre o llamado osteoprogenitoras. Osteoprogenitoras. Y las que ya ven que ya no sirve ya lo que está ahí dentro de este tejido, se llama, para la reabsorción ósea, se llaman los osteoclastos, ¿no? Se supone que ahí tiene cantidad de lisosomas para poder eliminar lo que ya no sirve, ¿no? Los osteoclastos, ¿listo? Esos son los 4 tipos de células que tiene el tejido óseo. En esta diapositiva de estos garabatos en cuanto a lo que es el tejido sanguíneo, hay 2 puntos importantes que recordar. ¿Recuerdan cuando les dije que para el estudio de las células ha sido de vital importancia el conocimiento de la centrífuga y ahora de la ultracentrífuga, que ayuda a dar a cualquier sustancia que tú quieras separar, que sea una solución líquido sólido? Si tú lo sometes a varias revoluciones por minuto, se te va a separar en 2 partes. En este caso, a la sangre, si se lo somete a esas revoluciones por minuto, vamos a ver que se separa en 2. Una parte superior que se llama sobrenadante y que toma el nombre de plasma en el caso de la sangre, y lo que sedimenta en la parte inferior, ahí están los elementos formes, ¿no? Y hablando del sobrenadante o el plasma, ahí en porcentaje es el 55% del total, ¿no? Y ahí tienen el agua, el 90%, tienen las proteínas importantes en el organismo, como son la albúmina, ¿no? La albúmina, tienen las globulinas y el fibrinógeno, ¿no? Las globulinas nos sirven para transportar las hormonas, ¿no? Hemos hablado de que las hormonas todas se van por el torrente sanguíneo, pero estas son transportadas, ¿no? Porque algunas son de naturaleza lipídica y no pueden ir por sí nada más, tienen que transportarse con una proteína. Y el fibrinógeno nos ayuda a la coagulación y es una proteína que está en las plaquetas, ¿ya? Esos son en cuanto al plasma. Luego tenemos los elementos formes. En los elementos formes tenemos los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que son las únicas células que hemos estado hablando hace un momento. Y las plaquetas pues proceden del megacariocito, de la escisión o la división del megacariocito, y nos va a dar muchas plaquetas, ¿no? Muchas plaquetas. Entonces, estamos viendo de que en cantidades también hay diferencia. Hablamos de glóbulos rojos que se encuentran en mayor cantidad, luego tenemos las plaquetas y luego siguen los glóbulos blancos, ¿no? Y ahí también hay un término que hay que recordar, que es el suero, ¿no? ¿Qué es el suero? Entonces, si vemos acá, a diferencia de lo que el fibrinógeno hace que este tejido se coagule, ¿no?
pero cuando no hay fibrinógeno, pues acá en el caso de la sangre, por ejemplo, cuando ya todo se ha coagulado y queda una parte superior, un líquido, un sobrenadante arriba, sin someterle a centrífuga, sino así nada más, y ahí queda un líquido amarillento, ¿no? Eso le llamamos suero. ¿Cómo se obtiene el suero? Si tú dejas reposar la sangre de cualquier mamífero y vas a ver en la parte superior un líquido, eso se llama suero. Eso se llama un componente acuoso sin un factor de coagulación, o sea, no tiene fibrinógeno, solito se observa ahí, ¿no? Entonces, eso hablamos del suero. Ahora, cuando queremos que la sangre no se coagule, utilizamos un anticoagulante, ¿no? Que es la heparina, en lo que está en los tubitos cuando vamos sacando sangre y no se coagula porque ya tiene heparina. Entonces, cuando entra la sangre, ya lo anula el fibrinógeno y por lo tanto tienes la sangre para hacer los procesos de análisis que uno necesita. Hay análisis que se necesita solamente suero y otros análisis que se necesita que la sangre esté entera, que no se coagule, ¿no? Entonces ahí vemos esos procesos. La función de la sangre, la función de este tejido, del tejido sanguíneo, pues es transporte. Hemos visto que pues, las globulinas son de vital importancia para transportar. Es defensiva, como tenemos acá los glóbulos blancos, ¿no? La serie de los neutrófilos, a través de la fagocitosis, engloban a lo que es a bacterias, a virus, a hongos, ¿no? La primera línea, ¿no? La primera línea, dicen, ¿no? La primera línea de defensa son los glóbulos blancos y dentro de ellos los neutrófilos. Luego también la termorregulación, ¿no? Nos ayuda bastante para mantener la temperatura interna. ¿Cuánto es la temperatura interna? A ver, ¿cuál es la temperatura interna de todos en el caso del Homo sapiens, a ver, de nosotros? ¿Cuál sería la temperatura interna? ¿Cuánto tenemos de temperatura interna? Y cuando pasa un poquito dice, uy, ya tengo fiebre. ¿Cuánto es la temperatura? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién recuerda? ¿Qué me dice Smith, Edgar, Herbert? ¿Cuál es la temperatura interna? 36 grados, 37. Ah, mire, y eso es importante conocerlo, ¿no? Porque si imagínate, en forma, se puede decir, un conocimiento universal aceptado, a no ser que alguno tenga alguna patología, nuestra temperatura interna es 37. Y si sube 37.1 o punto 2, ya comienzas a sentirte mal, te da síntomas de una alteración en tu cuerpo. Por más que la temperatura externa sea alta o baja, uno mantiene una temperatura interna que es de 37 grados. 37 es Henry. No te olvides, porque eso es importante, porque hasta en la casa es útil, ¿no? Dice, hay que medir la temperatura, ya sea para tu familia o para tus hijos. No vas a, si mide 36, no decir está bien, ¿no? 37 tiene que ser exacto. Y si sube o baja, ahí hay que preocuparse, ¿no? Porque no puede subir ni una rayita, 37,1, no, nada, ni que redondeo, nada que ver. Con uno, con dos rayitas ya estás mal ya, ¿no? Entonces 37 grados es un dato importante para la lectura que tengamos del termómetro, ¿no? 37 grados. Entonces, lo que hace la sangre ayuda bastante a mantener la temperatura, ¿no? Para mantener la temperatura, para que no vaya a ser que si hace mucho calor y mi sangre va a comenzar a elevarse la temperatura o mi cuerpo interno se va a elevar la temperatura. Entonces ya me daría fiebre a cada rato o me descompensaría, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que ver ahí? Es la sangre. Termorreguladora, defensiva y transporte. 3 puntos importantes que tienen que tener acá en cuenta. ¿Ya? Muy bien, José. Muy bien, Henry. Ya con esto no te vas a olvidar. Sobre el tejido muscular. ¿Qué importancia tiene el tejido muscular? ¿Qué es lo que me puede venir en el tejido muscular? Ahí hay una pregunta clásica acá, ¿no? Por ejemplo, la diferencia está en las estrías. Uno es las estrías. De hecho, que el músculo liso, el que está especialmente en las vísceras, ¿no? El que está en las vísceras es liso, no tiene estrías. Y en cambio, la que está en los músculos o está en el corazón sí tiene estrías. Entonces es estriado, por ese músculo estriado. El músculo estriado, tiene estrías lo que está en el corazón o las células que están aquí en los músculos, en el esqueleto. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia, lo cual les vamos a complementar con esto. Aparte de las estrías, ya es muy fácil si viene estriado esquelético y estriado cardíaco, excelente, pues no nos confundimos, ¿no? Si dice estrías, estrías. Pero lo que les ha venido es sobre el estriado esquelético.
Es cierto que tiene estrías, pero aparte de eso lo han agregado los núcleos. Dice que los liso tiene solamente un núcleo central y el estriado cardíaco también tiene uno nada más central, cada célula. Pero el caso del estriado esquelético tiene más de 100 núcleos. Esa venía una pregunta también y que se está poniendo también en sus prácticas y seminario, ¿no? Entonces, el estriado esquelético tiene más de 100 núcleos, ¿no? ¿Y por qué se diferencia? Porque tiene estrías y tiene más de 100 núcleos periféricos. Y si vemos a los costados, tiene solamente uno. Esa es la diferencia que ha venido en las preguntas. Ahora, si yo quiero dar un paso o dos pasos más adelante que el resto, sería que comience a leer este resumen, ¿no? Resumirlo, y hasta resumido, simplemente ver diferencias, porque mi idea acá es ver diferencias, qué diferencia uno de otro, ¿ya? Muy bien, entonces vamos siguiendo. Otras partes que se ha implementado en tejido muscular, especialmente hablamos de una célula que parece una fibra que se llama miocito, y esa fibra, dentro de esa, sus nombres va variando de acuerdo al organelo o a la membrana, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en caso de la fibra o el miocito, a la membrana que lo cubre, nosotros decíamos membrana citoplasmática, pero acá ya no se llama membrana citoplasmática o membrana plasmática, sino se le ponen el nombre de sarcolema, ¿no? El sarcolema, no nos vaya a marear ahí, ¿no? El sarcolema. Luego sigue el citoplasma con el líquido que está dentro de la célula, ¿no? Se llama ahora sarcoplasma. Bueno, sarco, músculo, ¿no? Sarco, entonces hay que ver cuál es el prefijo. Luego tenemos a las mitocondrias, que cuando están las mitocondrias en este tipo de tejido, hablamos de sarcosomas, los sarcosomas. Y al retículo endoplasmático se les ha puesto retículo sarcoplasmático. ¿Ya? Esas son particularidades de este tipo de tejido. Y la hemoglobina, que era la que transporta el oxígeno en todo el cuerpo, cuando está en el tejido muscular se llama mioglobina, ¿no? Mioglobina. Y ahí eso es la variante que ha tenido y hay que tener cuidado al momento de estudiar. Especialmente esas fibras, pues ahí hay que darse cuenta que su función realmente es para el movimiento, ¿no? Motora. Y ahí tienen las imágenes, si desean ver, bajar sus imágenes para que puedan. Nos dice que el texto más la imagen en el cerebro no te olvidas, ¿no? Eso es importante saber. Y bueno, hablando del cerebro, ahí tenemos el tejido nervioso. En el tejido nervioso hay una pregunta muy clara acá, ¿no? ¿Cuáles son las prolongaciones que tiene una neurona? ¿Cuáles son esas prolongaciones? A ver, acá tenemos esta neurona que está compuesta por su soma y de ahí sale sus dendritas. Y también de este soma sale el axón. Entonces, ¿cuáles serían las prolongaciones? ¿Qué me dicen? A ver, ¿cuáles serían las prolongaciones? ¿Cuáles serían las prolongaciones? Es pregunta de su práctica también, ¿no? ¿Cuáles serían las prolongaciones? Prolongaciones que sale de la neurona. A ver, ¿qué me dirían? José, Henry, Diego, ¿qué prolongaciones sale? A ver, de la neurona. ¿Mm? El dendrito y el axón. Muy bien, Apolos. Muy bien, recién le escucho a Apolos, este del aula de Apolos. Uno va recordando ya los nombres, ¿no? Apolos, Almestar. Perfecto. Entonces, hablábamos de que el soma o cuerpo, las prolongaciones serían, pues, las dendritas y el axón. Esa ha sido una pregunta que les ha venido. Ahora, si quieren preguntas más específicas, les sugiero seguir leyendo en donde se encuentran los corpúsculos de Niels, por ejemplo, ¿no? En el soma. Y así sucesivamente ya ese es gusto y decisión que uno hay que tomar. En su separata también tienen los tipos de neuronas, ¿no? Los tipos de neuronas. Por ejemplo, las neuronas, según cómo conducen, hablamos de las neuronas cuando recepcionan la información, ¿no? Se supone que hay un órgano donde se ha producido el estímulo, y ahí las neuronas aferentes son las que llevan la información o también llamadas sensitivas. Y las que regresan la información para actuar ya, se llama al órgano efector, ya sea para retirar la mano o sacar de ahí, pues uno está quemando, para sacar la mano de ahí, quien lleva la información son las neuronas eferentes, que son las motoras, la que te va a dar la acción. Bueno, ahí hay dos tipos de neuronas motoras.
También ahí van a ver una clasificación según su función, van a ver especialmente neuronas sensitivas y neuronas motoras, ¿no? Nosotros tenemos mayormente neuronas motoras y estas neuronas también se llaman multipolares, multipolares. ¿Y por qué multipolares? Porque a partir del soma salen varias prolongaciones, varios polos multipolares. Y también hay unipolares, por ejemplo, ¿no? Las sensitivas unipolares que también lo tenemos, y las bipolares, ¿no? Bipolares que tienen dos polos, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos las diferentes neuronas según su estructura, según su función y según la conducción que hay que revisar bien. En cuanto al sistema nervioso, las neuronas no solamente es cierto que representa el sistema nervioso, representa las neuronas, pero no están solas, sino están acompañadas de las células de la glía. Las células de la glía hay de dos tipos, las que están en el sistema nervioso central y las que están en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Los que están en el sistema nervioso central especialmente, vamos a ver que tienen una función trófica. Trofos es comer, alimento, para la nutrición. También tienen un metabolismo muy activo para la regeneración o recuperación del nervio, ya que sabemos que estas células, en qué etapa, en qué periodo están dentro de la interfase, las neuronas, ¿recuerdan? ¿En qué etapa o periodo están las neuronas en la interfase? ¿Recuerdan? ¿Quién recuerda? En la interfase, G0. Perfecto, Apolo. G0, Apolo que me está acompañando en mi dolor. Muy bien, Apolo. G0. Entonces, como no se dividen, ¿cómo entonces va a estar cuando, por ejemplo, hay una patología muy triste cuando pierde uno la capa de mielina? Y eso es frecuente también esa enfermedad, ¿no? Que muchos de los adultos lo tenemos, la desmielinización. Entonces, y ahora, ¿quién pone la mielina otra vez a la neurona? ¿Quién lo pone, no? Pues entonces, ahí juega un rol importante la célula de la glía. Y estamos hablando de las células, por ejemplo, del sistema nervioso central. Entonces, la desmielinización, cuando sale la mielina de los nervios, comienza uno con espasmo, dolor, ¿no? Entonces, en todo lo que es donde están estas células. Entonces, ¿quién es la que hace recuperarse esa capa de mielina? Las células de la glía. Entonces, así están en G0 las neuronas, pero tienen sus células que lo acompañan, las células que tienen, buen decir, el sustrato en donde están ellas, ¿no? Porque están las neuronas son grandes, están, ese es su lugar donde deben estar, pero ¿en qué parte están? Está acompañada especialmente de la célula de la glía, lo del soporte, la parte física, ¿verdad? Y también juega un rol importante en la alimentación. Ayuda a la recuperación de la capa de mielina, por ejemplo. Y ahí vamos a ver, ojalá que lo revisen, ahí tienen los 4 tipos de células que están en el sistema nervioso central. Estoy hablando de las células de la glía, o las células gliales, le dicen, células gliales o células de la glía. Muy importante para el sistema nervioso central, ¿no? Y conocerlo, pues, en qué sentido. Cada uno tiene su función y lo van a tener que revisar en su amplitud. En caso de las células de la glía que están en el sistema nervioso periférico, tenemos dos, las células de Schwann y las células satélite, cada una con su función determinada, que hay que tener precisión para poder estudiar. Luego tienen ustedes la sinapsis, que es especialmente el hecho cuando ocurre la transmisión nerviosa, se da entre neurona y neurona, que puede ser entre el axón y el soma, o que puede ser entre axón a axón. Entonces, ahí se da la sinapsis. En esta sinapsis ocurre una segregación de neurotransmisores, ¿no? Y esta sinapsis es importante para que se dé la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, la sinapsis ocurre a nivel de las neuronas entre axón soma o soma o axón soma. O sea, hay una combinación que puede ser esos tipos de unión en la sinapsis nerviosa. Vamos a pasar antes que nos deje nuestro tiempo el tejido vegetal. En este gráfico ustedes tienen todos los tejidos vegetales. Vamos comenzando con el primer tejido y mi primera pregunta que les ha venido acá. Sobre el tejido meristemático. Este tejido meristemático, su función es el crecimiento de la planta, tanto en longitud, que se da a nivel del ápice o a nivel de la raíz,
¿no? A nivel de la raíz. También hemos visto que este tejido está en constante mitosis. O sea, ahí sucede la mitosis acelerada, porque ustedes saben que la mitosis es una forma de reproducción de la célula donde de una nos va a dar dos células y así sucesivamente con la misma cantidad de ADN. Entonces, ¿dónde sucede? En los meristemos. ¿Dónde se encuentran los meristemos? En los ápices del tallo o ápice de la raíz. Y nos va a dar el crecimiento en longitud, pero también lo tenemos el crecimiento en grosor, especialmente en las plantas ya adultas, ahí vemos el crecimiento en grosor, porque no toda la vida no va a estar creciendo, ¿no? Entonces tiene que engrosarse el tallo, entonces ahí hablamos de un crecimiento en grosor. Ahí también tenemos el tejido meristemático. Entonces, en resumen, es un tejido que nos va a permitir el crecimiento de la planta y también ahí sucede la mitosis. ¿En dónde encontramos tejido meristemático? Aparte de ello, en las semillas, ¿ya? En las semillas. De ahí vamos a poder diferenciar los dos tejidos meristemáticos. Hay un tejido meristemático primario y un secundario. El primario nos da el crecimiento en longitud y el secundario nos da el crecimiento en grosor, ¿ya? Y hay dos preguntas más de admisión aquí en este punto, que lo vamos a ver en breve. Luego tienen ustedes la otra pregunta es sobre el tejido conductor, que los preguntan ahí sobre ese tejido conductor, especialmente, se acordarán ustedes, está formado por el xilema y el floema, ¿no? En caso del tejido conductor, los dos conducen savia, pero la diferencia que los preguntan a ustedes es sobre el xilema que produce la savia bruta y el floema la savia elaborada. Otra, las dos, por ejemplo, se le dice, ¿qué conducen savia? Si está en general, porque hay una pregunta así, le he revisado y le he leído, no solamente en el caso de la universidad, también en otro lado le he visto, las dos conducen savia, pero una es savia elaborada y la otra es bruta. Ahora, ¿a qué llamamos bruta, no? A una savia que es el agua, las sales minerales, por ejemplo, ¿no? El agua, las sales minerales. Y la elaborada, pues ahí están los nutrientes, los productos de la fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? Que se hace en la hoja, ¿ya? Entonces, otra diferencia que ven entre los dos tipos de tejido es que en el xilema está contenido de tejidos muertos, ¿no? Y el floema es tejidos vivos. Esas son las tres preguntas que le estoy dando que ha venido con respecto a ello. Ahora pasemos a la dermis. La dermis. Si hablamos de una hoja, imagínense una hoja, ¿no? ¿Quién no ha tocado una hoja de la edad que tienen ya? Pues imposible que no hayan visto una hoja. La hoja, encima, cuando cae el agua nunca ingresa a la hoja, sino todas las hojas estuvieran muertas, ¿no? Se pudren. Entonces, encima de la hoja hay una capa que se llama cutícula. No es célula, es una cutícula segregado por la epidermis, es un tejido seroso, cutícula, ¿ya? Cutícula, no es célula, no tiene células, sino es una sustancia que tienen la mayoría de plantas para evitar el problema que les digo de protegerlo, ¿no? Protegerlo de la intemperie y especialmente del agua. La pregunta que les ha venido de cutícula es obvia, ya es básica, ya ha venido. Y si viene otra vez y no lo marca, ya pues sería el colmo, ¿no? Entonces sería la epidermis, la cutícula. Luego tienen en la epidermis como tejido de protección, la epidermis, tenemos los pelos o tricomas, ¿no? ¿Quién no ha tocado una planta, una hoja y ha visto que algunas de ellas tienen en mayor cantidad unos pelitos encima de la hojita o encima del tallo, ¿no? Unos pelitos, pelos o tricomas, que algunas de ellos tienen una glándula. Y cuando tú, por ejemplo, la ortiga, ¿no? En la selva y en todos los lugares, a veces en el campo los pegan con ortiga, ¿no? Y esta ortiga son tricomas, pelos de tricomas que en la base tiene una glándula que cuando te pegan y tocó la ortiga y te duele pues cantidad, ¿no? Entonces a veces uno reacciona ante esas sustancias. Y hay unas plantas también que, bueno, tú pasas por ahí y cuando resulta se resuena en rojo tu mano, ¿no? Esto quiere decir que alguna de esas plantas tiene sus tricomas con una glándula que tiene una sustancia que te altera, ¿no? A todos no le pasa lo mismo, pero generalmente son esos tricomas que tienen en su base una glándula. Bueno, eso es para protección. Y también acá no se olviden que están los estomas, que lo vamos a ver luego, los estomas. Entonces acá tienen la cutícula y los tricomas y también los estomas que les sirve para poder intercambiar los gases, ¿no? CO2 y oxígeno. Bueno, entonces ahí tienen la epidermis.
Y luego tienen el suberocorcho, ¿no? El suberocorcho son células muertas, de donde hemos visto que hicieron los primeros para los estudios de la célula, ¿no? Que vean como celdas. Pero aquí donde los preguntan a ustedes sobre el suberocorcho es especialmente de una estructura, de una hendidura que les sirve para poder intercambiar gases, ¿no? Que lo llamamos lenticelas, ¿no? Esa es pregunta de admisión igual que la cutícula, las lenticelas. Está en el suberocorcho y sirve para intercambiar gases en estos tejidos muertos, ¿no? En estas células. Es una hendidura. Y acá el caso de los estomas que los hablaba son de tejido vivo, ¿ya? Bueno, vamos a los fundamentales acá. A los fundamentales tienen tres: el parénquima, el colénquima y el esclerénquima. En cuanto al parénquima, hay una pregunta que los ha venido sobre el tejido lagunar, ¿no? Y creo que es una de las primeras preguntas que tienen ustedes de la práctica. Tejido lagunar es un tejido parenquimático, ¿ya? Que lo vamos a encontrar en la hoja. Y hay dos tipos, varios tipos, pero uno de los tipos son, por ejemplo, el parénquima clorofiliano, que se divide en dos, en el parénquima en empalizada y el parénquima lagunar, que lo vamos a ver en una gráfica y ahí se hace la fotosíntesis, ¿no? Luego tienen el colénquima y el esclerénquima, que lo vamos a explicar con estas imágenes para que no se confundan. En esta clasificación, que es similar a la anterior, para que recuerden, el tejido de sostén se llama el tejido colénquima y esclerénquima. El colénquima que les ha venido a ustedes es que si está formado no por células vivas o muertas. El colénquima por células vivas y el esclerénquima por células muertas. ¿Y por qué está con células muertas? Porque está lignificado, dice, es una sustancia lignina, está lignificado. Entonces, resumiendo, de sostén, ¿quién es? El colénquima y el esclerénquima. Diferencia entre los dos: el colénquima, células vivas, y el esclerénquima, células muertas, porque está lignificado. Luego tienen los conductores para conducir la savia, el xilema y floema. Ya les hemos dicho la diferencia: xilema, células muertas, y floema, células vivas. En cuanto al parénquima, hay varios tipos de parénquima. Hay parénquima asimilador, de reserva y acuífero. El asimilador, donde lo tenemos, vamos al parénquima en empalizada y el parénquima lagunar. En los dos se produce la fotosíntesis, está lleno de cloroplastos, ¿ya? En los protectores, vuelvo a recalcar, tenemos la epidermis, que está compuesta de células vivas, y el suberocorcho de células muertas. Esos son protectores, ¿ya? Esas son preguntas clásicas. Bueno, y ahí recreen sus ojos con el tejido embrionario. El tejido embrionario que le estaba diciendo, el embrión, que le llaman también meristemos, ¿en dónde se encuentra? En los ápices, tanto del tallo como de la raíz, ¿no? Bueno, ese es un tejido que le da el crecimiento en longitud. Es el meristemo primario. El primario en longitud, ¿ya? Se encuentra en el ápice del tallo y en el ápice de la raíz. Y en la raíz, pues, está protegido por una cofia, ¿no? Así lo llaman, cofia, una membrana que lo protege, si no la tierra lo dañaría, ¿no? Protege. El meristemo secundario, que hemos estado hablando, el tejido meristemático, este le da el crecimiento en grosor. El secundario le da en grosor, para engrosar a la planta. Ya pasado un tiempo, comienza a engrosarse la planta y ya deja de crecer. Muchas de ellas dejan de crecer. Y acá hay una pregunta que les han hecho. En este meristemo secundario tiene dos tipos. Uno es el cambio y uno es el felógeno. Y una de las preguntas que ha venido y que está también en la admisión es sobre quién da origen a los vasoconductores. A ver, ¿quién son los vasoconductores? Para descansar un poquito. ¿Quién son los vasoconductores? A ver, deme ánimo. Apolo, José, Henry, ¿quién está escuchándome? Diego, Henry. ¿Quiénes son los vasoconductores? A ver, quiero que escriban o abran su micrófono. ¿Quiénes son los Xilema y vasoconductores? floema. Xilema y floema. Y la pregunta que les ha venido sobre ello es quién da origen a esos vasoconductores. Entonces, como están viendo acá, ¿quién da origen? Una respuesta sería el meristemo secundario. Pero en el meristemo secundario tiene dos, el cambio y el felógeno. El que da origen es el cambio. A ustedes les ha venido esa pregunta, el cambio, ¿ya? Y les puede venir también el cambio. En todo el mundo de preguntas de los tejidos, el cambio es que da origen a los vasos conductores, al xilema y al floema. Listo, esa es una pregunta. Ahora, si lo preguntarían, ¿quién da origen al suberocorcho? Es el felógeno, ¿ya?
Quien da origen al súbero corcho es el felógeno. Listo. Esas son las preguntas que ya están y la siguiente que puede venir. Y de acá, pues hay que, el que quiere dar 2 pasos adelante, pues hay que leer más, pues, ¿no? Un poquito más, para que no solamente esté en eso. Tejidos definitivos. Vamos a ver acá los tejidos definitivos. Tenemos el tejido protector. Hemos visto el tejido protector ya, y también aquí en esta parte, en donde tenemos esta laminita acá, la epidermis y el súber. Eso hemos estado viendo hace un momento. Y para ver la epidermis, acá tenemos una imagen que hay varios tipos de tejido. Si ustedes se imaginan o tienen al lado, ven, están ustedes en la selva y verán ahí las plantas, todas las hojas que dan hacia el sol, ¿no? La parte de la hoja que da hacia el sol le dicen haz, y al que se mira hacia la tierra le dicen el embés, ¿no? El haz y el embés. A partiendo del haz, se supone que este es el haz, de ahí cae el agua, si está dando al haz, está dándole el sol, se supone que ahí debe estar la cutícula. La cutícula no va a estar en el embés, está en el haz, ya por lógica, ¿no? Si le da al sol, se supone que el agua viene de arriba y va a caer las gotitas de la lluvia, entonces ahí está la cutícula. Y la cutícula no es célula, sino es una secreción de la epidermis para proteger a la planta. Y ahí no se hace la fotosíntesis, lógico. Luego sigue la epidermis, el tejido de la epidermis, ¿no? La epidermis, si ven acá ustedes, tampoco es verde, ahí no se hace la fotosíntesis, ¿no? En la epidermis, después de la cutícula sigue la epidermis. De ahí sigue recién el parénquima clorofiliano o el parénquima donde se va a realizar la fotosíntesis, y de eso hay de 2 tipos. Si ustedes verán acá, creo que yo no me emociono con mi gráfica. Ven acá ustedes, parénquima en empalizada, es aquellas células que están en 2 filas bien bonitos puestos uno tras de otra, y es verde, ahí tiene bastante cloroplasto. También la otra parte es el parénquima lagunar. Lagunar, ¿y por qué lagunar? Porque las células están embebidas en hendiduras, hay hendiduras acá, ¿no? No está compacto, sino está esponjoso, también lo dice. Lagunar o meatos también le han puesto también en el examen de admisión, en dónde se encuentran los meatos, ¿no? Los meatos. Entonces uno decía, pues, ¿dónde? Entonces, los meatos o huecos acá. De ese es el parénquima lagunar. Bueno, en todo esto le dicen mesófilo, también tiene su nombre. ¿Qué es el mesófilo? Es donde se produce la fotosíntesis. ¿De qué está constituido el mesófilo? De parénquima en empalizada y parénquima lagunar. En los dos se produce la fotosíntesis. Ahí tienen bastantes cloroplastos, ¿ya? Y en la parte inferior, ya yendo ya a la parte inferior de la hoja, haciendo un corte, imagínense un corte, este tiene también epidermis. Si arriba está recubriendo la epidermis, abajo también tiene epidermis, pero no tiene cutícula. Ahí piensen, no tiene cutícula. Y la epidermis, pues ahí vemos la mayor cantidad de estomas. Los estomas son esos agujeros que ven acá, estomas. ¿Sí ven estos agujeros o no? Acá hay uno y acá hay 2. ¿Lo ven? Acá que está partido la epidermis. La epidermis es esta capa verde, pero del embés. Y acá tenemos la epidermis del haz. O sea, hay epidermis del haz y epidermis del embés. ¿Me entendieron? A ver qué dice. Muy bien, Rodrigo, ahí está. Ahora, poros, ¿me entiende? Diego, a ver, para que no me esté quitando la emoción de explicarles en la hoja. Bien, ya, eso me da ánimo. Seguimos. Entonces, si nos preguntarían, ¿y los estomas en dónde hay más, en mayor cantidad? Diríamos en el embés, ¿ya? Y está acá especialmente donde está y me dice si hay arriba también puede haber, pero mayor cantidad hay en el embés. Y por eso acuérdense de que cuando uno dice, uy, qué calor, me voy a poner debajo de un árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque los estomas, todas las hojas están hacia abajo, entonces a la parte del embés, entonces ahí es el intercambio de CO2 y oxígeno, y por eso es fresco, ¿no? Dicen, voy a poner debajo de un árbol y te pones, ¡ay, qué fresco que es acá, cómo corre el aire, qué rico, ¿no? Entonces uno dice así, ¿por qué? Porque en el embés están los estomas, ¿ya? En todas las hojas. Y también hay en tallo verde, ¿eh? También hay en tallo verde. Muy bien, entonces por ahí se produce el intercambio y ahí tienen la respuesta a las preguntas posibles de esta parte. Y no se olviden que también ahí hay los vasos conductores, ¿no? Ahí está el xilema y floema. No se olviden que está atravesando el mesófilo, ¿eh? El mesófilo. Eso hay que recordar.
Y si nos preguntarían, bueno, si las plantas verdes tienen sus estomas para intercambio de gases, entonces, ¿qué serían las plantas que ya no son verdes, las que tienen suberocorcho? ¿Por dónde lo harían? ¿Qué me contestan? ¿Por dónde hacen el intercambio de gases de esas plantas ya con células muertas, ya están adultas? ¿Por dónde creen que harían ese intercambio de gases, ese proceso respiratorio? ¿Cómo lo harían? ¿En dónde lo harían? ¿Cómo se llama esa estructura? ¿No? Esa es pregunta de admisión también. ¿Por dónde lo harían? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Ya les he dicho también hace un momento. ¿Cómo se llaman? Y está también en la imagen. A ver, ¿quién lo descubre? ¿Cuál sería? Gracias, José Apolo, también me dice sí. A ver, ¿cómo se llama? Pregunta de admisión. ¿Cómo se llama esa estructura por donde las plantas ya adultas eh, intercambian sus gases? Porque en las hojas verdes, en el tallo verde, lo hace por los estomas. Ahora, ¿cómo sería en las plantas? ¿Mm? En las plantas ya adultas, las plantas con suberocorcho, ¿no? Meristemos, a ver, meristemos, no, el meristemos, tejido meristemático es el tejido que se encuentra en los ápices, ¿no? Y también en grosor. Estoy diciendo el paralelo de los estomas. Si hablo de los estomas, en las plantas verdes, en las hojas verdes se intercambian por los estomas, que es un canal, y en el caso de respirarán, pues el árbol respirará o muere. ¿Qué dicen? ¿Reconocen esta figura acá? ¿Reconocen este es muy bien, Diego. Mira acá, esta es una parte de un árbol, de un árbol. ¿Sí lo ven? La parte de una foto de un tallo. Y acá hay unas estructuras que ustedes seguramente han visto en los árboles o van a ver. Ahí está unas estructuras, unas hendiduras, dice, hendiduras. Y como muy bien está recordando Diego, dice, eso se llaman las lenticelas, ¿no? Si hacemos un paralelo, lenticelas en esta parte suberosa, en el suberocorcho, ¿no? Las lenticelas. Está muy bien, Diego. Seguimos a ver antes que no. Bueno, tejido parenquimático, hemos visto también le llaman clorénquima, ¿no? Al parénquima clorofiliano o colénquima, no, sino clorénquima, ¿no? Células vivas tienen abundante cloroplasto y ahí produce la fotosíntesis. Y si no le quieren decir clorénquima, díganle mesófilo. También viene como mesófilo, el mesófilo. ¿Dónde se produce la fotosíntesis? En el mesófilo. ¿Qué tejidos hay en el mesófilo? El parénquima. ¿Qué parénquima? Parénquima empalizada y parénquima lagunar. Y muy bien se diferencia también en esto, ¿no? En empalizada está ordenadito y lagunar acá tiene en lagunas, en espacios o meatos que le han puesto, hendiduras también. Ha venido una pregunta sobre el lagunar. Bueno, y también hay parénquima de reserva, ¿no? Ese parénquima de reserva o de relleno. Ahí muy bien, y hay una pregunta acá clara y que uno se confunde, ¿no? Y vamos a ver los diferentes tipos de parénquima. Por ejemplo, en cuanto de las plantas acuáticas, y dice, ¿por qué flotan las plantas acuáticas, no? Porque tienen un parénquima aerífero, y como es aerífero, tiene aire, ¿no? Aire para que floten. Y las plantas que tienen agua, las cactáceas, por ejemplo, en caso de la tuna o los que son cactus, esas plantas tienen un parénquima que tiene agua, acuífero, agua, ¿no? Pero a veces nos confunde la alternativa, nos dice la planta acuática tiene parénquima acuático. Y uno dice, sí es cierto, ¿no? Y sabiendo que la planta acuática tiene un parénquima lleno de aire, por eso dice parénquima aerífero. Entonces ahí está la confusión, ojalá que me estén escuchando. Una cosa es el parénquima acuático y un parénquima aerífero. El acuático solamente lo tienen las plantas xerófitas, las plantas que viven en los desiertos, y las plantas especialmente las cactáceas, los cactus, ¿no? Los cactus, ahí es diferente. Aparte que hay otro parénquima más que está en la papa, ¿no? Por ejemplo, de reserva, ¿no? Y ahí tienen ustedes aerífero, ¿no? Que lo tienen las plantas acuáticas, las acuíferos, que lo tienen las plantas suculentas o las de medio xerófito, las de reserva, por ejemplo, el caso de la papa, si uno corta la papa y ahí tiene ese parénquima, está lleno de almidón, entonces es un parénquima de reserva. Y el que estamos hablando hace un rato es el parénquima clorofiliano o clorofiliano, o también llamado mesófilo, ¿no? El mesófilo. El parénquima
que está constituido por el parénquima en empalizada y el parénquima esponjoso o lagunar, el que tiene su pregunta ahí, lagunar. Y en el embés, ahí vemos unos canales que se llaman estomas, para intercambio de gases. Ya, vamos entonces siguiendo. Y acá para que no se olviden la otra diferencia, ¿no? Voy a ponerla más acá. Y aquí van a una diferencia que no deben olvidar, de otra diferencia entre el xilema y floema, ¿no? Vamos a ponerle acá. Ahí. Si ustedes ven, ahí ven en la imagen, a que no les gusta leer, vean la imagen ahí, las diferencias están claras. Si ven ustedes una de las principales diferencias, acá ven un canal, en caso del xilema ven un canal así suelto, ¿no? Un canal. Y en el otro ven acá unas especies de septos, de que está separando, ¿ven? Acá, no sé si lo están viendo, que tienen unas perforaciones acá. Acá ven un liso todo, y vemos cómo el agua, las sales minerales, están yendo hacia arriba. Es unidireccional, va hacia arriba, en un solo sentido, dice. Ese es el xilema. Y el floema tiene unos especies de separaciones, unas paredes, pero esas paredes están perforadas para llevar las sustancias, especialmente los alimentos. Y ahí, si ustedes ven, se va de varias direcciones en ambos sentidos. Los alimentos se reparten en todas las partes de la planta y viene de las hojas, ¿no? Porque ahí se producen los alimentos también. Entonces, aquí tiene un transporte en ambos sentidos. Entonces, la diferencia está en floema, el transporte es en ambos sentidos, y en el xilema solamente es un sentido, ¿ya? O en un solo sentido. Otro, ven ustedes esta parte perforada, que tiene esta pared perforada, lo tiene el floema, y el xilema no. No hay paredes entre las células, todo es contiguo, ¿ya? Esas son algunas diferencias que ustedes pueden ver y bueno, animarse un poquito a hacer las diferencias porque este recuerdo tienen que tenerlo para que tengan contundencia en responder, ¿no? Listo. Ahí tienen algunas diferencias. Luego tienen ustedes el tejido de sostén, y ahí los viene sobre la esclerénquima y las diferencias entre cada uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre colénquima y esclerénquima? Y ustedes van a ver la contundente respuesta, ¿no? Colénquima está con células vivas y la esclerénquima, células muertas. ¿Y por qué células muertas? Porque sus paredes están lignificadas. Ejemplo lo tenemos, especialmente, por ejemplo, si ven ustedes algunos frutos, para que no se olviden el durazno, ¿no? Dentro de ellos, pues tenemos una pepa dura, ¿no? Dura, está duro, y ese es el esclerénquima. Y sus células son muertas, lignificadas, duras. Y en caso del colénquima es flexible, ¿no? Flexible. Esa es una diferencia en tejido de sostén o mecánico. Y ahí tenemos las dos diferencias entre colénquima y esclerénquima, ¿ya? Muy bien. En tejidos secretores, ahí van a ver los diferentes tejidos, especialmente en caso en los pelos, están en los pelos glandulares, como les decía, esos pelos o tricomas tienen su glándula y ahí hay sustancias secretoras. También tenemos, por ejemplo, muy bien, recuerdan ustedes, porque en la zona hay sobre el látex que bota algunas plantas, ¿no? Cuando uno lo hace un daño en el tallo, comienzan a secretar algunas sustancias, algunas látex, cera o agua, ¿no? Sale de esas sustancias. Eso es muy importante recordar sobre esos tipos de secreciones que se dan. Ahora vamos a las preguntas, antes que se tienen 5 minutos para trabajar conmigo las preguntas. A ver, comencemos con la número 1. A ver, Apolo, Rodrigo, su apoyo contundente, José, Diego. A ver, comenzamos. En la número 1, ¿qué han marcado? A ver, ¿qué podían marcar ahí? El parénquima lagunar. Ya eso también estoy repitiendo muchas veces del parénquima lagunar. ¿Qué podrían marcar ahí? Parénquima lagunar. A ver, ¿cuál marcarían? La A, la B, la C, la D sobre el parénquima lagunar. ¿Cuál sería? A ver si me escuchan. ¿Cuál marcaríamos? A ver quién se anima. Ya me dejaron sola en el aula. A ver, Diego, ¿qué dice? Apolo, ¿qué dice? Hola.
¿Sí me están escuchando o no? Tengo 41 personas ahorita ahí. La A, ¿qué dice? Muy bien, uno dice la A. Es un tipo de parénquima aerífero. A ver qué dice. Leonardo dice la A, ¿no? La A también dice. La A. A ver, vamos, como somos de la último grupo. Mira acá, ven. Esta es la hoja, corte transversal. La primera se llama parénquima en empalizada y el siguiente se llama parénquima lagunar, porque es un parénquima, es una célula que están embebidas en sustancias, esponjoso. Y en estos dos se realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis, en este parénquima se realiza la fotosíntesis. Es un parénquima especializado, aquí ve. ¿Ya? Es un parénquima especializado. A eso se refiere. Cuando hablamos del parénquima aerífero, estamos hablando de una planta acuática que está lleno de aire. Entonces, ¿será esa la respuesta? ¿Qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? A ver, Rosita, ¿qué dice Rosita? José Smith, ¿cuál lo pondría? A ver, ¿seguiría siendo la A después de la La D, explicación? profesora. La La, D. la D, ya Rosita, La D, pueden poner ahí, profesora. la D, perfecto, la D, ya, ahora sí, ya lo vieron ya, la 1, la D, la 2, las células del colénquima, ahí estaba hablándolo entre la célula del colénquima y el esclerénquima, que fue el último que hemos hablado. ¿Cuál sería? La número 2. Rosita, ponle 1D, ya. La 2, ¿cuál sería? A ver, vamos a hablar del colénquima y el esclerénquima, que uno tiene células muertas y uno tiene células vivas. ¿Cuál sería? El colénquima y el esclerénquima. Hemos hablado La de dos. C. La C, perfecto. La C, me da mucho ánimo. La C, perfecto. 12. La 3. La savia elaborada es conducida ¿Por dónde es conducido la savia elaborada? A ver. Floema. La, está bien, Floema. floema, C. está bien. 3C, está bien. 3C. Muy bien. La 4. El tejido suberoso presenta unos orificios que posibilitan el intercambio de gases. ¿Cuál sería la respuesta? La 4. B. La B, perfecto. 4B. 4B, La Leonardo. B. Muy bien, 4B. 5. El cambio ¿qué es? ¿Secundario o primario? ¿Se acuerdan? Primero ha habido un primario, crecimiento en longitud, luego ha habido un crecimiento en grosor. ¿Cuál sería? C. C sería, a ver, ¿qué dice? El cambio, hay un cambio, meristemo La A. primario, la A, perfecto, la A, 5A. Perfecto, Gabriela, hacemos bien. 6. Las plaquetas de la sangre, ¿cuál serían? ¿Todas o no? ¿O alguna de ellas? Las plaquetas, ¿cuál serían? A ver, de que se originan por fragmentación, Todas. la, La D. la D. Perfecto, la D. 6, la D. 6, la D. Muy bien. Luego el tejido conjuntivo que se encuentra recubriendo los órganos y posee abundante matriz y escasas fibras, estaba entre el denso y el laxo. ¿Cuál sería? ¿No? ¿Se acuerdan? El tejido laxo, la C. 7C. 7C. La C. 8. Es ya, muy bien. La 8, muy bien, la C, la 7. La 8. ¿Cuáles son esas prolongaciones? Eso hemos estado conversando hace un rato. Las prolongaciones de las neuronas, ¿cómo se llaman? La 8, ¿cuál sería? Axones y dendritas. La B. Perfecto, la B, 8B. A ver, no se atrasen, 8B. ¿Dónde están los más ágiles? Rosita, está bien, yendo bien. La 8B, 8B. Listo, 9. Ese canal, conducto que se encuentra en el tejido óseo compacto, cuál sería la respuesta? Donde se encuentra un vaso, un nervio y una vena. ¿Cómo sería? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese canal? No me diga que no se acuerdan ahorita. A ver, ¿cuál respuesta sería ahí? El tejido compacto. De Havers. De Havers. De Harvard. Muy bien. C. 9C. Perfecto, Henry. 9C. 10. El tejido muscular cardíaco. El tejido muscular, eso también hemos estado trabajando en el cuadro. El tejido muscular cardíaco. ¿Cuál sería? ¿Con muchos núcleos o pocos núcleos? El del centro nomás tenía muchos núcleos. A los costados estaba el tejido liso, el tejido estriado y el tejido cardíaco. ¿Cuál sería? 10, ¿cuál pondrían? A ver, 10. ¿De qué es estriado o no es estriado?
¿El cardíaco es estriado o no es estriado? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Sí, es estriado, Miss. Es estriado. Muy bien. Ahora, ¿que presenta un núcleo o muchos núcleos? Porque hay uno de ellos nomás que presenta muchos núcleos. ¿Cuál es el que presenta un solo núcleo? ¿Será o no el cardíaco? ¿Mm? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? 10A. Perfecto, José. 10A. Contundente A. 10. 11. Los fibrocitos son células. Justo le puse en una diapositiva ahí para que no se olviden. Los fibrocitos, ¿a qué tejido pertenece? ¿Mm? Los fibrocitos. ¿Cuál lo pondrían? La 11. La 11, ¿a cuál pondrían? La B, profesora. La B sería, no, tejido conjuntivo, al tejido conjuntivo, ¿se acuerdan? Hay unas, para que lo lean ahí, 11 es C, 11C, Rosita, 11C, ¿ya? Los condriocitos son las células ¿de dónde? Los condriocitos, ¿de dónde son las células? Cartilaginoso. Muy bien, 12A, 12A, muy bien, Henry, 12A. 13, los discos intervertebrales y los meniscos, ¿qué tipo de tejido tienen? ¿Qué le pondrían? ¿Qué letra sería la 3? La A. Muy bien. 13A. 13A. Muy bien. Y la 4 lo revisan ya. En la 14 la C. Ah, pon Rosita ahí. Y la 15 la C. ¿Ya? 14C y 15C. 15C. Listo. Ya jóvenes. Muy bien. Sigan estudiando. Sigan estudiando. Muy buenas tardes. Muy buenos días. Sigan adelante. Muy bien grupo. Continúen trabajando. Muy bien. Estamos viéndonos. Hasta luego. Ya jóvenes, chao, chao Apolo, muchas Profesora. gracias, Edgar. Chao, muchachos. Ay, mis Muy bien, Carlos, estamos viendo. Muy bien, Apolo, gracias, estamos Chao, viendo. Chao, Miss. chao. Listo, Rosita, muy bien, buen trabajo, estamos viendo.